ver, en el capítulo anterior, no, pero antes de que nosotros fuéramos al breakcito, dijimos lo siguiente. Algo que nos había sucedido es que por acá, en Postman, al estar buscando a un usuario en específico, que era lo que nosotros estábamos viendo. Claro, mi usuario se relaciona a una dirección, pero a su vez la dirección se relaciona con un usuario. Entonces tenemos de alguna manera un loop infinito entre usuario, dirección, usuario, dirección, usuario, dirección, usuario, dirección, forever. ¿Cómo solucionamos esto? Ahí va. Yo debo de establecer a qué le voy a dar prioridad. Si yo sé, si yo quiero que mi usuario sea el que se muestre, pero mi dirección no muestra al usuario, entonces haré lo siguiente. Vamos, pues. En un segundito nada más. Ok, el contenido, ahí está. Entonces le voy a decir, este campo de dirección, si quiero que se muestre, voy a hacer un JSON manage reference. Va a ser una referencia manejada. No estás compartiendo. Ah, perfecto. Sí, eso. Gracias. Un segundo. Ahora sí. Ahí, ¿ya lo podemos ver? Sí, ya se ve. Súper, gracias. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vamos a hacer un JSON Managed Reference. ¿Qué significa una JSON Managed Reference? Pues que voy a manejar la referencia a la que se está refiriendo aquí y que sí quiero que se muestre. A esta le voy a dar un valor. Puede ser lo que nosotros queramos, solamente es una referencia para saber cómo es el certificador de esto. Direcciones, JSON le voy a poner. Con esta lineecita de aquí, le estoy diciendo objeto de usuario, sí va a mostrar dirección. Si estoy mostrando la dirección, si yo voy hacia mi objeto usuario, sí va a mostrar lo referente a la dirección. Pero entonces yo les decía, nosotros siempre vamos a tener un espejo. Si mi usuario sí muestra dirección, entonces mi dirección no va a mostrar al usuario. Usuario muestra dirección, pero dirección no muestra usuario. ¿Para qué? Para que entonces ahí se detenga la información. En dirección, cuando yo muestre la dirección, ya no me va a mostrar al usuario. Mi usuario sí muestra la dirección, mi dirección se detiene y no muestra al usuario. Entonces, aquí voy a tener un JSON Managed Reference. En mi dirección voy a tener un JSON Back Reference. Mi back reference significa ahí no voy a mostrar la información de dirección, de usuario. Entonces voy a empezar primero a hacer la importación, hago un Ctrl+Shift+O, guardamos. Y entonces en mi contraparte voy a decir lo siguiente. Para mi usuario hago un JSON Back Reference. Le doy el valor, debe de ser el mismo que nosotros estamos colocando acá, direcciones JSON, y entonces, ¿esto qué significa? Simplemente significa que cuando nosotros vayamos por la dirección, el atributo usuario no se va a visualizar. Estamos deteniendo ese loop infinito en dirección. Mi usuario sí ve la dirección, pero cuando nosotros buscamos la dirección, ahí mi dirección ya no va a mostrar a mi usuario. Voy a hacer un Ctrl+Shift+O para importar JSON Back Reference y guardamos. Voy a hacer un relaunch de la aplicación, haciendo clic por acá.
relaunch, para entonces ver este pequeño detalle que acabamos de hacer. Vamos a ver reflejado esto. Esperamos un segundito, nada más a que se ejecute nuestra aplicación. Ahí ya inicializó. ¿Y qué va a significar eso? Que cuando yo vuelva a hacer esta petición de buscar un usuario en específico, hago clic en Send. Esperamos un segundín. Ahí está. Perfecto. Mucho mejor. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Me da la información del usuario y claro, en dirección coloco toda la información de dirección excepto el usuario. Ahí detenemos el loop infinito. Mi dirección ya no me va a dar la información del usuario para que entonces cuando nosotros hagamos consultas ya no existe ese loop infinito. Excelente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ok. Creo que alcanzamos, nos queda 1 hora de sesión. Creo que sí alcanzamos juntos a hacer una relación de 1 a muchos. Entonces, creo que eso es lo único que vamos a alcanzar a hacer, pero no pasa nada. Entonces, haremos lo siguiente, chicos. Bueno, esto lo voy a guardar y voy a cerrar la de direcciones. Voy a cerrar mi archivito de direcciones y mi archivito de repositorio de direcciones. Bien. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Me gustaría hacer una relación de 1 a muchos, en donde un usuario pertenece a un salón de clases, pero mi salón de clases puede tener muchos usuarios. Salón, de nuevo, un usuario pertenece a un salón puede tener múltiples alumnos, múltiples usuarios. Entonces, voy con eso. Mi salón. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Dentro de mi modelo, yo debo de establecer la entidad. Entonces, selecciono mi paquete de modelos, doy clic derecho, me voy hacia New y elijo la opción de Class. Estoy creando una nueva clase en mi paquete de modelos. Clase. Estando aquí, entonces, voy a crear salón. La clase salón. Y hago clic en Finish. Perfectísimo. Teniendo entonces esto, colocamos las dos anotaciones, entity y table. Y en table establecemos el nombre de mi tabla, salones. Voy aquí entonces a colocar los atributos que quiero para mi salón. Voy a crear, va a ser súper sencilla, el identificador, el nombre del salón, cuándo se creó, y cuándo se actualizó. Nada más. Hago la importación de lo que tengo hasta ahora, Control Shift O. Me va a preguntar por table, es Java, Jakarta Persistence Table. Me va a preguntar por date, es Java Util Date. Ahí está. Perfecto. ¿Qué sigue? Getters y setters y constructor. Voy a crear un constructor vacío. Me voy hacia source.
Generate constructor using fields. Deselecciono todos los atributos y genero mi constructor. Después, clic derecho, source, generate getters and setters. Selecciono todos y los genero. Perfectísimo. ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Cuál sería mi siguiente pasito? Ya tengo mis atributos, ya tengo mi constructor, ya tengo mis getters y setters. ¿Qué falta? Anotaciones. Anotaciones, súper. Entonces, voy a hacer mi anotación de identificador. Y es más, voy a copiar y pegar las del identificador. Por acá. Ahí está. Para mi nombre, solamente le voy a poner que no sea vacío. Para mi created ad, voy a copiar lo que tengo en usuario. Y updated ad también. Copio este de acá arriba. Así se ve. Control Shift Out y guardamos. Me pide qué tipo de validación es not empty. Es Jakarta Validation Constraint not empty. Listo. Así se vería entonces. ¿Qué más me haría falta, chicos? ¿Qué más me hace falta? El pre-persist y el pre-update. Perfecto. Pre-persist y pre-update. Me voy a ayudar también de usuarios.java. A final de cuentas, es el mismo método. Lo copio y lo pego en salón. Ahí está. Se ve raro, pero no sé por qué. No pasa nada. Ahí está. Bien. Decíamos entonces, mi salón puede tener múltiples usuarios y mi usuario puede pertenecer solamente a un salón. ¿Qué tipo de relación tenemos entonces? Usuario No, muchos. 1 a muchos. Perfecto. Entonces, yo voy a decir eso. Estamos teniendo para mi salón, yo tengo un salón que puede tener muchos usuarios. Un salón, muchos usuarios. Un salón, muchos usuarios. Bien. Le digo entonces, ¿saben qué? Perdón. Primero vamos a comenzar mejor con usuario. Ahorita van a ver por qué. Disculpe. Entonces, primero comienzo con usuario. Mi usuario, yo voy a tener múltiples usuarios que pertenecen a un solo salón. Muchos usuarios pertenecen a un salón. Por lo tanto, aquí debo de decirle que vamos a tener many to one. Muchos del objeto de usuario van a pertenecer a uno de salón. Dicho esto, entonces, voy a colocar lo siguiente. Fetch type.lazy. ¿Y ahora qué? Ahora debo de establecer. Si yo sé que mi usuario solo tiene uno de su contraparte, mi usuario solamente está relacionado a un salón, entonces mi usuario es el que va a tener la llave foránea. Por eso estoy comenzando aquí. Mi usuario tiene la llave foránea. Entonces yo debo de establecer. Le digo, ok, vamos a hacer, perdón, no es JSON, es join, una columna
que es la que me va a unir. Y esa columna quiero que se llame salón-ahí. Estoy estableciendo mi llave foránea. Y entonces, ¿qué tipo de información tengo con esto? Si mi usuario se relaciona a un salón, pues entonces mi objeto de usuario va a tener un objeto de salón. ¿Qué estoy diciendo de nuevo? Establezco el tipo de relación. Múltiples usuarios pertenecen a un salón. Establezco mi llave foránea y por último, le estoy diciendo que con esta relación yo voy a obtener un objeto de salón. ¿Podríamos poner también el manage reference? Claro que sí, lo vamos a poner, pero en un momentito más. Sí lo vamos a agregar, pero lo vamos a agregar hasta en un momentito. Sí. Pero sí, también debe ir manage reference cuando hagamos la consulta. Perfecto. Voy a hacer un control shift top para hacer la importación de las anotaciones que tengo y guardo. Aquí tengo una relación many to one. Y como les comentaba, cuando nosotros estamos haciendo las relaciones, estableciendo las relaciones, establecemos las relaciones de una manera espejeada, lo que significa que va a ser igual, pero al revés. ¿Qué va a significar eso? Que en mi salón yo voy a establecer una relación one to many. Un salón tiene múltiples de su contraparte. One to many. ¿Qué habíamos puesto antes en usuarios? Many to one. Entonces, es la misma relación, solo que al revés. One to many, many to one. One to many, entonces. Y a mi one to many, yo debo de establecerle lo siguiente. Mi one to many debe de decirme cómo lo voy a estar mapeando. Tengo que establecer un map by. Mi map by, ¿a qué se refiere? Se refiere a el nombre del atributo que tengo en mi contraparte. Si mi atributo aquí se llama salón, entonces mi map by va a ser salón. Yo estoy mapeándolo en base a que el usuario tiene un atributo llamado salón. Le coloco mi fetch type lazy. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué tipo de dato voy a tener para usuario? Mi salón, ¿qué tiene? Si yo sé que tengo múltiples usuarios, entonces, ¿qué tipo de dato tendría? ¿Una lista? Una lista, excelente. Entonces voy a establecer una lista de objetos usuario que se llame usuarios. Tengo una lista de usuarios que se relacionan con un salón en específico. Voy a hacer un control shift O para importar pues las anotaciones. Me pide qué tipo de lista es una Java util list. Y guardamos. Perfecto. ¿Qué sigue? Ya tengo establecido los nuevos atributos. ¿Qué seguiría? Sigue después de esto. Esta es una pregunta truco. A ver si se acuerda. ¿Lo del join column? Join column. Aquí no es necesario. En el único lugar en el que vamos a estar agregando join column es en donde voy a tener mi llave foránea. Yo sé que la tabla de usuarios, como mi usuario solamente tiene un salón, mi usuario es el que tiene la llave foránea. Mi join column es la llave foránea, entonces solo se agrega el usuario.
¿Qué me falta hacer? Me falta un detalle para las dos clases. ¿Qué me faltará? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El getter y setter. Sí, exactamente. Me falta establecer un getter y setter. Me falta establecer el getter y setter de salón. Y en salón me falta establecer el getter y setter de usuarios. Entonces haré lo siguiente. Me voy a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Antes de que termine mi clase, doy clic derecho. Me voy a ir hacia Source y elijo la opción de Generate Getters and Setters. Ahí elijo el único que me da opción, Salón, que es el único atributo que no tiene los Getters y Setters. Y hago clic en Generate. Y guardamos. Para Salón voy a hacer lo mismo. Bajo, bajo, bajo. Antes de que termine mi clase, doy clic derecho, Source, Generate Getters and Setters, elijo usuarios y genero los getters y setters de usuarios. Excelente. ¿Qué sigue ahora, chicos? Ahora sí, mis dos clases están completísimas. ¿Qué seguiría? ¿El repositorio de salón? El repositorio de salón. Excelente. Entonces, voy a elegir el paquete de repositorios. Vamos a dar clic derecho, creo un nuevo, interfaz. Recordemos, mis repositorios son interfaces. Entonces, elijo interfase. Quiero que se llame repositorio salones. Y aquí entonces comenzamos. Quiero un repository, quiero que este archivo sea un repositorio y que se extienda de CRUD repository. Establecemos entre diamantes el objeto al que pertenece el repositorio, que es la clase salón, y el tipo de dato que tenemos para el identificador, que es long. Aquí, de nuevo, ya tenemos todas las funciones que necesitaríamos. Solamente voy a crear lista salón, find all. La razón por la que hago esto es porque normalmente find all te regresa un iterable. No te regresa precisamente una lista. Entonces es un poquito diferente. Yo prefiero que sea en formato de lista y por eso lo coloco. Aquí voy a hacer un Ctrl+Shift+O. Me pregunta por el tipo de dato para lista. Es Java Utilist. Y hago clic en Finish. Solamente voy a estar haciendo esto. Y vamos a hacer un poquito de trampita, chicos. Voy a hacer un poquito de trampita y ya voy a ir, o más bien voy a guardar directamente en mi base de datos los salones. ¿De acuerdo? Voy a guardar directamente en mi base de datos los salones. Lo vamos a hacer juntos en un momentito más. Entonces, ya como está en este momento mi proyecto, así como lo tengo ahora, quiero guardarlo. Perdón, quiero ejecutarlo. Entonces, hasta el punto que llevamos ahorita, ¿qué es lo que se debe de ver? Pues yo ya en mi base de datos debo de ver la tabla de salones y en mi usuario debo de tener una llave foránea que representa el salón al que pertenece un usuario en específico. Entonces vamos a ver. Clic derecho, Run as, Spring Boot App. Y aquí esperamos un momentito a que se ejecute nuestra aplicación. Oye, Cintia, es que a mí me pasa que si lo corro desde cero como lo hicimos ahorita, me dice que ya se está usando el puerto 8080. Pero si lo Entonces hay que hacer un relaunch. Si ok, estaba sí, encendida tu justo. aplicación, hay que hacer un relaunch. Creo que a Ok, mí también me va a pasar eso. Tienes toda la razón.
Sí, cuando ya tenías encendido, lo que pasa es que, claro, tu proyecto está utilizando por default el puerto 8080. Entonces, si vuelve a tratar de inicializarlo, te va a dar un conflicto porque estás volviendo a inicializar el mismo proyecto. Entonces, lo correcto, ve cómo me pasó ahorita. Lo correcto es hacer un relaunch para detener la aplicación que tenías ejecutándose antes y volver a esta misma ejecutar. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Mejor hice el relaunch, tienes razón. Perfecto. Ahí ya inicializó nuestro proyecto, lo que significa que si yo regreso a MySQL Workbench, en el proyecto Esperis, 1, voy a hacer un reload de todos mis esquemas para que se pueda ver reflejada esa nueva tabla. Y 2, ya puedo ver salones que solamente tienen created, updated y el nombre. Y en usuarios ya debo de ver la llave foránea que me va a decir a qué salón pertenece mi usuario. Ahí está. Entonces, todo eso ya lo hemos reflejado. Y les decía que yo voy a hacer un poquito de trampita, porque bueno, primero, voy a visualizar todos los salones. Obviamente no tengo ningún salón creado todavía. Entonces, yo voy a crear los salones desde aquí. Voy a decirle, ok, hoy es 2024-03-13. Vamos a establecer el nombre. Quiero que haya un salón de Java. Coloco la misma fecha. Quiero que haya un salón de Python, coloco la misma fecha, y quiero que haya un salón de fundamentos de la web, con la misma fecha. Estoy creando directamente en la base de datos para no crear no crear un servicio, no crear una ruta que me haga esto. Simplemente aquí los voy a tener. Lo estoy haciendo porque ustedes ya saben cómo hacer eso. No es necesario que lo volvamos a repetir porque es el mismo proceso que el día de ayer nosotros vimos juntos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar estos cambios, los aplico de nuevo y entonces ya tengo 3 salones con las fechas del día de hoy de creación y actualización. Tenemos 3 salones. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Me gustaría 2 cosas. Ahí va. Primero, me gustaría una ruta. Vamos a ponernos a pensar. Me gustaría que creáramos una ruta en nuestra app que me regresara todos los salones y por consecuente todos los usuarios que pertenecen a un salón. Y me gustaría también poder hacer esa relación. ¿Cómo voy a establecer esa relación? ¿Cómo piensan ustedes que pudiéramos decir, ok, Elena de Troya pertenece al salón de Java, Juana de Arco pertenece al salón de Python, Pablo Picasso pertenece al salón de Fundamentos de la Web? ¿Cómo creen que pudiéramos hacer esa relación? ¿Dónde creen que pudiéramos hacerla? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cómo solucionamos esto? Ok, ahí les va. ¿Qué les parece si a partir de ahora, cuando yo esté creando un usuario, debo de establecer a qué salón va a pertenecer? Es decir, tal como hicimos hace un momento con dirección. Para mi dirección, yo envié también el identificador del usuario al que pertenece esa dirección. Aquí también vamos a hacer algo parecido. Cuando yo esté creando un nuevo usuario, yo debo de enviar también
el identificador del salón al que quiero que pertenezca ese usuario. Pero, ¿qué pasa con los usuarios que ya están creados? Ah, bien, si les parece entonces también correcto, vamos a hacer que cuando esté actualizando mi usuario, también pueda recibir yo la información de a qué salón pertenece ese usuario. A partir de ahora, mi creación y actualización de usuario debe de incluir el identificador del salón al que va a pertenecer. ¿Qué les parece eso? Vamos a ver, vamos a empezar. Voy a hacer un par de cosas entonces. Mi repositorio de salones está listo y lo primero que quiero hacer entonces es que en mis servicios nosotros tengamos un método que me regrese la lista de todos los salones que tengo. Entonces, primero, para yo poder utilizar el repositorio de salones dentro de mis servicios, haré lo siguiente. Voy a hacer un AutoWire del repositorio de salones y lo coloco en repo salones. Hago la importación de repositorio salones, guardamos y entonces quiero crear un método que me regrese una lista de salones que se llame muestra salón y que me regrese simplemente de mi repositorio de salones el método findAll de esta manera. Me pide importar salón, hago un Ctrl+Shift+O para hacer la importación y guardamos. Tengo ya con esto un método que me regresa la lista de todos los salones que existen por ahora. ¿Cómo hago para llamar ese método? ¿En dónde estaría llamando al método, chicos? ¿Dónde llamamos a los servicios? Al controlador. En el controlador. Entonces, en mi controlador API, voy a crear una petición de tipo GET que se llame salones. ¿Qué va a hacer salones? Pues me va a regresar una lista de salones, API, muestra salones, y me va entonces a regresar de mi servicio, muestra salones. Así de sencillo. Voy a hacer un Ctrl+Shift+O para importar la clase salón y guardamos. Ya tengo entonces que si yo voy a consultar API salones, me va a regresar la lista de todos los salones. Vamos a ver. Voy entonces a hacer un relaunch y vamos a probar esta nueva ruta que acabamos de realizar. Esperamos unos segunditos a que se ejecute nuestra aplicación. Ahí está, inicializada. Y entonces, cuando yo vaya hacia Postman, voy a abrir una nueva pestañita. Y yo le digo, ok. A través del método de get, vamos a esperar a que se abra la pestaña. A través del método de get, yo quiero ir hacia localhost 8080 API salones para que me regrese la lista de los salones que tengo hasta ahora. Yo sé que tengo el salón de Java, el salón de Python y el salón de fundamentos de la web. Por lo pronto, la lista de usuarios está vacía porque ningún usuario pertenece al salón de Java, ningún usuario pertenece al salón de Python, ningún usuario pertenece al salón de fundamentos de la web.
Entonces dijimos, a partir de ahora me gustaría que cuando nosotros, y me voy a ir a la petición que ayer hicimos, cuando creemos un nuevo usuario, me gustaría, además de enviar nombre, apellido e email, enviar también el identificador del salón. Y cuando nosotros estemos actualizando un usuario, a partir de ahora, quisiera que también enviáramos esa información. ¿Eso qué va a significar? Que vamos a tener que alterar un poquitito las cosas, las peticiones, las rutas que tenemos aquí y por consecuente también voy a modificar un poco el servicio, los métodos que tenemos en el servicio, los que hacen que se guarde esa información. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Nosotros tenemos aquí para crear un nuevo usuario. Post Mapping Usuarios me recibe la información de nombre, apellido e email y lo guarda. Yo quiero hacer lo siguiente. Ok, además de eso, quiero recibir salón-id. ¿Qué tipo de información voy a tener de salón? Pues va a ser un long y le voy a poner el nombre del parámetro salón-id. Entonces, ahora, cuando guarde el usuario, envío el nuevo usuario, pero también voy a enviar salón-id. A ver, pero en mi guardar usuario yo no recibo todavía salón-id. Entonces, dentro de mi servicio, en el método de guardar usuario, no solo voy a recibir el objeto de usuario, sino que también quiero recibir salón-id. ¿Y cuál era el primer paso que nosotros vimos antes? Tengo me faltó el logo. Tengo el salón, pero ¿qué más voy a necesitar? Si tengo el identificador del salón, ¿qué necesito para poder guardar de manera correcta al nuevo usuario? Buscar el salón. Buscar el salón. Entonces, antes de que yo pueda asignarle un salón a mi usuario, debo de buscar el salón en base al identificador. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a crear un método que me regrese un salón que se llame muestra salón, que reciba un identificador y que me regrese de mi repositorio de salones lo que encuentre en Find by ID. Voy a encontrar en base a su identificador, y si no encuentro nada, regreso nulo. Creo un método que me regrese un salón en base al identificador. Perfecto. Buenísimo. Y entonces, ahora sí, ya que tengo muestra salón, puedo utilizar. ¿Qué voy a hacer entonces? Ahí va. Primero, obtengo el salón en base al ID. Le digo, voy a hacer un objeto salón que se llame salón de usuario, o bueno, salón usuario. Y lo igualo a muestra salón enviando salón-id. Y ahora, a ese usuario le hago un set de salón con el salón que nosotros acabamos de encontrar. Ya que establezco entonces el salón, puedo guardar. Va a pasar algo. No sé si ustedes lo notaron, pero aquí en controlador API tenemos un error. Como nosotros acabamos de modificar el guardar usuario, entonces utilizo a la hora de estar haciendo la actualización del usuario, guardar usuario también. Eso significa que entonces, cuando yo esté haciendo la edición, también necesito recibir el salón ID.
¿Para qué? Para que entonces, al nosotros invocar el guardar usuario, enviemos también salón ID. Y que entonces, de nuevo, yo pueda, de mi servicio, llamar a guardar usuario, recibir el salón ID, buscar el salón y establecerlo para ese usuario en específico. Perfecto. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta o algún codiguito que se les haya pasado que quieran visualizar, que quieran ver? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ok. ¿Qué les parece si probamos ya todo esto? Vamos a intentarlo. Vamos a intentar esto que estamos haciendo. Voy entonces aquí a hacer un relaunch de mi proyecto. Esperamos unos momentitos. Ahí inicializó mi proyecto. Ahora voy a intentar lo siguiente. Primero, voy a crear a un nuevo usuario. Estoy por acá en mi método de post y quiero crear al usuario Pablo Picasso. pablo@gmail.com. Y ahora, a partir de entonces, a partir de este momento, debo de enviar también salón-ahí. Le quiero decir que Pablo va a estar en el salón 2. Enviamos este formulario. Vamos a ver. Excelentísimo. Aquí va a haber un detalle también. Y es que, claro, vamos a tener un loop infinito. Pero en un momentito más lo vamos a corregir. No se preocupe. Vámonos ahora a actualizar algunos de nuestros usuarios. Yo tengo entonces a Juanita de Arco, le voy a mantener la misma información y solamente le voy a decir que Juanita va a estar en el salón. Vamos a darle el salón 1, que es el de Java. Enviamos. Ahí está, ya me lo puse en el salón de Java. De nuevo nosotros vamos a estar viendo un pequeño loop, pero ahorita lo vamos a corregir. Por último, a mi usuario 1, la quiero actualizar, quiero que se mantenga con el mismo nombre, Elena de Troya. elena@gmail.com y le vamos a poner en el mismo salón, en el salón de Java. Enviamos. Súper. Entonces, aquí ya hemos establecido todo esto. Voy a detener mi aplicación, no quiero que haya como algún conflicto de loops infinitos por ahí. La estoy deteniendo y nada más quiero visualizar lo siguiente. Con lo que acabamos de hacer, ya estamos diciendo qué usuario pertenece a qué salón. Lo que significa que si yo consulto en este momento mi listado de usuarios, ya debo de decir, ¿sabes qué? Elena de Troya está en el salón 1. Juanita de Arco está en el salón 1 y Pablo Picasso está en el salón 2. Aquí ya debe de verse reflejada entonces en mi tabla de usuarios el identificador del salón al cual me estoy relacionando. Ahora, vamos a resolver ese loop infinito. Siempre, chicos, va a depender un poquito de la lógica
de la lógica que vamos a tener para su aplicación. Yo quisiera establecer primero cuál es mi prioridad. Yo quiero que del usuario se vea el salón o bien quiero de mis salones que se vean los usuarios. Aquí lo voy a hacer al revés. Hace un momento nosotros habíamos dicho, ok, quiero que cuando yo consulte mi usuario, sí se vea la dirección, vamos a verlo un poquito por acá, quiero que cuando nosotros veamos el usuario, sí se vea mi dirección, pero en mi dirección ya no se vea mi usuario. Aquí me gustaría hacerlo al revés. Yo quiero decir que mi usuario no se vea el salón, pero de mis salones sí se vean los usuarios. Para que entonces cuando yo revise mis salones, sí vea reflejados la lista de usuarios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En usuario, yo voy a colocar la back reference. Es decir, aquí voy a decir JSON back reference y le vamos a dar un valor. Vamos a decirle salones JSON. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ay, denle un segundito nada más. Con esto estoy diciendo que no quiero que cuando yo consulte a mi usuario se vea el salón. No mandamos el salón. No mandamos el salón. Hago un control shift O y guardamos. Perfecto. En mi salón, ¿qué voy a hacer ahora? Pues en mi salón voy a decir lo contrario. Yo quiero que sí se vea aquí. Es decir, voy a tener una JSON manage reference. Y le voy a decir entonces que el valor es salones JSON. Hago la importación y guardamos. Perfecto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo vaya a consultar los salones, sí me va a aparecer la lista de usuarios. Pero en esa lista de usuarios, para cada uno de los usuarios, ya no se va a ver a qué salón pertenece. Manage Reference se refiere a que aquí sí vemos esta información. Back Reference se refiere a que aquí no vemos esa información. No mandamos el salón, pero sí mandamos la lista de usuarios en mi contraparte. Voy a hacer un relaunch para que veamos todo esto reflejado. Esperamos unos segunditos más. Ahí ya inicializa mi proyecto. Y eso va a significar que entonces, en la petición que nosotros teníamos antes para visualizar todos los salones, al mandarla, ya voy a poder ver la lista de usuarios. Vamos a ver. Un segundín. Perfecto, ahí está entonces. Yo sé que para Java tengo una lista de usuarios y mi lista de usuarios incluye a Elena con su respectiva dirección y a Juanita que no tiene dirección. Tengo para mi segundo objeto de salón, es el salón de Python, que tiene una lista de usuarios con Pablo, que bueno, no tiene dirección. Si se fijan entonces, mi usuario no está incluyendo el salón. Yo detengo ahí eso. No voy a incluir el salón. Y eso significa también, si yo consulto a un usuario en específico, por ejemplo, a Elena por acá, no se va a ver al salón al que pertenece. Todo va a depender de la lógica que ustedes tengan en cuanto a su aplicación.
Si su aplicación saben que van a necesitar la lista de usuarios, pues entonces el back reference lo pongo en usuario. Si yo sé que sí necesito ver para cada usuario la dirección, pues mi back reference va a ser en dirección para que no se haga el loop infinito. Perfecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún error que les aparezca? ¿Algo que no quede tan claro? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos todos? Ok, veo algunos thumbs up. Bien. Vamos a hacer una última cosita, chicos. Voy a establecer mi relación de muchos a muchos, pero todavía no la voy a poner a trabajar. La voy a establecer, y el día de mañana, si nos da oportunidad, vemos, o sea, voy a establecer la relación, pero todavía no voy a hacer ningún guardado. Si mañana nos queda un poquito de tiempo, mañana vamos a estar viendo historias de usuario y estimaciones de tiempo. Si mañana nos queda algo de tiempo, lo vemos. Y si no, yo les hago un videito y se los subo. O bueno, se los comparto por Discord, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundo, chicos. Permítanme un segunditito. Listo, disculpen. Ok, entonces juntos vamos a establecer la relación y ya quizás como tarea ustedes van a tener el reflejar esa relación, el establecer pues la conexión entre las tablas. Aquí, por lo pronto, en nuestros modelos vamos a estar diciendo cómo se van a relacionar. Y entonces les voy a decir lo siguiente. Ahí va. Nosotros vimos un tercer tipo de relación, que son mis relaciones de muchos a muchos. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, yo tendría que un usuario puede tener múltiples hobbies. A Elena le puede gustar leer, correr, hacer ejercicio, bordar. Y a su vez, esos hobbies, un hobby, puede ser, puede gustarle a múltiples usuarios. Bordar como hobby puede tenerlo Elena, puede tenerlo Juan, puede tenerlo Pablo, puede tenerlo Juanita. Entonces, muchos a muchos. Voy a hacer un par de cositas primero antes de comenzar a establecer esa relación. Voy a cerrar mi salón y voy a cerrar mi repositorio. Y voy a quedarme aquí en mi usuario. Entonces, por acá. Primero, vamos a decir qué tipo de relación vamos a tener. Mi relación es de muchos a muchos. Many to many. Voy a darle el fetch. Lazy. Y después le voy a decir lo siguiente. Tengo una pregunta antes de hacerlo para ustedes. Cuando nosotros cuando estamos haciendo nuestro esquema y establecemos nuestras relaciones de muchos a muchos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Se hace como una tabla extra, ¿no? ¿Qué, perdón? Se hace una tabla extra. Se hace una tabla extra.
Entonces, aquí también vamos a tener que hacer esa tabla extra. Le voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer una tabla de unión y debo de establecer el nombre de mi tabla. ¿Cómo establezco el nombre? Le digo, ok, el nombre de mi tabla va a ser usuarios tienen hobbies. Puedo ponerle el nombre que yo quiera. Usuarios tienen hobbies va a ser el nombre de mi tabla. Usuarios tienen hobbies. Luego, debo de establecer las columnas que van a tener. Si recuerdan, esta tablita que se generaba de manera automática tenía dos columnas, una refiriendo o haciendo referencia al identificador del usuario y otra haciendo referencia al identificador del hobby. Entonces yo debo de decir, ok, mi columna de unión va a ser igual a una columna, una join column, con el nombre usuario-id. La columna que une conmigo, esto es lo que estoy diciendo aquí, la columna que une conmigo, la columna que une con esta clase. Esta es la columna que va a unir con esta clase. Usuario-id se refiere al identificador de mi tablita de usuarios. Y debo de establecer mi contraparte. A esta le llamo inverse join columns. La columna inversa, la de mi contraparte, va a ser una columna con el nombre hobby-id. Y ahora, ¿qué voy a tener como resultado ante todo esto? ¿Cuál sería mi resultado? ¿Qué tipo de dato tengo yo de hobby? Si un usuario puede tener múltiples hobbies, entonces mi usuario tiene una lista de hobbies. Aquí lo voy a poner en pausa porque, ¿qué creen? Todavía no hacemos nada de mi clase hobby. Entonces, haré lo siguiente. Voy a seleccionar mi paquete de modelos, voy a dar clic derecho y voy a crear una nueva clase. Voy a crear la clase hobby. ¿Y mi clase hobby qué va a tener? Vamos a ver. Mi clase hobby va a ser una entidad y va a enlazarse a la tabla con nombre hobbies. Mi hobby, quiero que tenga, pues, la actividad, bueno, el identificador, la actividad, created at y updated at. Vamos a colocarlos. Voy a tener el identificador, la actividad, el created at, el updated at. ¿Qué más? Pues voy a tener mi constructor vacío. Siempre, al menos tenemos que tener el constructor vacío. Me voy a ir a Source, Generate Constructor Using Fields y deselecciono. Debo de tener getters y setters para cada uno de los datos que tengo acá. Clic derecho, Source, Generate Getters and Setters y selecciono todos. Por último, voy a estar haciendo dos cosas. Coloco las anotaciones y coloco mi pre-persist y pre-update. Para mis anotaciones me voy a dar un poquito de usuario. Copio la de generated value. Copio la de not empty.
Copio la de que no se puede actualizar la columna, el data in format. Y copio, denme un segundo, ahí está. Y copio el data in format por acá también. De esta manera. Así va a lucir entonces mi hobby, mi clase hobby. Voy a hacer nada más la importación, las importaciones que tenemos pendientes, que son la persistence table y la date. Ahí está. Ahora entonces, ahora sí, ya habiendo establecido toda mi clase de hobby, yo puedo decir lo siguiente. Para mi usuario, establezco la relación, voy a tener una relación de muchos a muchos, en la cual voy a tener una tabla que me une por el nombre de usuarios tienen hobbies. Así se va a llamar mi tabla. Establezco cuál es la columna que se une a mí. Yo estoy en este momento en la clase usuario, por lo tanto, la columna que se une a mí es join column. Le digo que ese va a llamarse usuario ID. Y mi inverse join column representa la columna que se une a mi contraparte. La columna que se va a unir a mi contraparte va a ser hobby ID. Columna que se une a esta clase. Columna que se une a mi contraparte. Y ahora sí, entonces, ¿qué tipo de datos voy a tener gracias a esto? Yo voy a tener una lista de objetos hobby que le puedo llamar hobbies. Una lista de objetos de hobby. Hago un Control-Shift-O para las importaciones que tenga pendientes. Me pide elegir qué tipo de lista es Java Util List. Y guardamos. Mi relación es un espejo, lo que significa que mi hobby también va a tener la relación, solo que al revés. ¿Qué significa eso? Mi relación sigue siendo una relación many to many, que obtiene la información a través de un fetch tab lazy. Fetch type. Que va a tener también, por supuesto, estamos uniéndolo de la misma manera, pues va a tener una tabla de unión. Y entonces le digo, bueno, el nombre va a ser usuario. Tienen hobbies. La columna que se une a mí, aquí es en donde empezamos a ver unas poquitas diferencias. La columna que se une a mí, ¿cuál es? Esta es pregunta para usted. La columna que se une a hobby, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Si acá en usuario.java tengo que la columna que se une a esta es usuario-id, entonces la columna que se une a hobby debe de ser hobby-id. Y entonces, la columna que se une a mi contraparte es que usuario-id. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de observar bien. Si este es hobby, pues mi columna de unión es hobby ID, lo que significa que de mi contraparte y el inverse join column es hobby-id.
Si en hobby tengo como columna inversa usuario-id, eso significa que en mi contraparte, la join column, va a ser usuario-id. Tenemos que tener mucho cuidado de que los nombres que estemos colocando sean los mismos. Si en join column aquí tengo usuario-id, entonces en inverse join column tengo el mismo nombre. Si acá tengo como join column hobby-id, entonces en mi contraparte, en el inverse join column, tengo hobby-id. Mucho cuidado con los nombres, deben de ser los mismos porque si no pudiéramos tener un conflicto. Ahora, ¿qué tengo gracias a esta unión? Pues voy a tener una lista de objeto usuario, de objetos usuario, que se llame usuario. Me faltó el private nada más. Creo que en usuario también me faltó el private. Sí. Private. Voy a hacer un Ctrl-Shift-O para hacer las importaciones pertinentes. Me va a preguntar por lista, es Java Utilist. Y termino. Excelente. Con esto que acabamos de hacer, establecemos la relación de muchos a muchos con usuario. Ya nada más me faltaría para ambas clases crear el getter y setter de usuario. Aquí le voy a poner usuarios. El getter y setter de usuarios y el getter y setter de hobbies. Perdón. Vamos a establecerlos. Me voy hasta abajo en la tabla, en hobbies. Source. Generate getters and setters. Elijo usuarios y lo genero. Guardamos. Para usuario, me voy hasta abajo. Voy para acá. Clic derecho. Source. Generate getters and setters. Elijo hobbies y lo genero. Ahí está. ¡Listo! Ya tengo entonces lista la relación de muchos a muchos. ¿Qué me queda pendiente? Pues nada más hacer la acción de asignarle a un usuario diferentes hobbies o bien a un hobby diferentes usuarios. Puede hacerse de las dos maneras. Voy a hacer la siguiente nada más para verificar que todo está funcionándome correctamente. Voy a hacer un relaunch. Esperamos unos segunditos. ¿Qué me debe de dar este relaunch como resultado? Pues ya debe de estar la tabla de hobbies lista, ya debe de estar la tabla de unión lista y claro, en mi tabla de unión debo de tener dos columnas que son las llaves foráneas correspondientes a la tabla de usuarios y a la tabla de hobbies. Seguimos esperando, inicializó nuestro proyecto y entonces si yo vengo hacia mi workbench, recargo las esquemas, ya me aparece hobbies, que solamente tiene la actividad created add y updated add, y usuarios tienen hobbies, que tiene dos llaves foráneas, usuario-id y hobby-id. Las llaves foráneas corresponden, si me voy aquí a más detalle de las llaves foráneas, me dice, una de las llaves foráneas, usuario-id, es de la tabla de usuarios, el identificador. Para la siguiente, nos relacionamos con la tabla de hobbies, donde hobby-id es el identificador de hobbies. Ahí está, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy.
¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Entendimos toda la cuestión de las relaciones? Creo que lo que más importa aquí es que en ambos modelos podamos ver reflejada esa relación. Tenemos un espejeo, porque claro, vamos a encontrarla en ambos modelos. Sin embargo, al ser la misma relación, la cambiamos un poquitito, un poquitito. Es lo mismo, pero al revés. Preguntas, comentarios, dudas, ¿cómo estamos hasta ahora? Todo bien, sí quedó muy claro. Ok, súper. Perfecto, veo algunos thumbs ups, veo algunos aplausitos. Excelente. Buenísimo, chicos. Con esto entonces terminamos nuestra lección del día de hoy. Voy a detener la grabación.